Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá les tengo este video que les había prometido de herencia. Bueno, primero, tienen los dos videos anteriores que son de genética, que me parece importante que vayan a ver. Acá vamos a ir viendo cómo va teniendo sentido todo lo que hablamos en los videos anteriores, ¿no? Así que bueno, van a ir viendo eso. Igualmente me gustaría que tengan en cuenta más que nada los procesos que es el cromosoma, que es un gen, los procesos de replicación, de síntesis de proteína, traducción y transcripción. Me parece que esos procesos, esos conceptos en específico van a poder entender un poco más este proceso de lo que es la herencia, ¿no? A modo de repaso, decíamos que, hablábamos del ARM, de la RMT, que en realidad el RMT, que esto es una aclaración que quería hacer, es, digamos que son los aminoácidos. Es decir, nosotros decíamos que en el momento de la traducción, del proceso de traducción, lo que se hacía era específicamente traducir esos nucleótidos en aminoácidos, ¿no? En tripletes, ¿no? Entre los tripletes de nucleótidos, ¿no? Entonces, lo que hace el ARN transmisor es exactamente esto, por cada triplete un aminoácido. Esto es lo que hace el ARNT, ¿no? Nada, quería que se tenga en cuenta. Y el ARNM lo que hace básicamente es copiar la información genética. Esto es lo que hace el ARN mensajero, ¿no? Transcribe la información genética, se transcribe la información genética al ARNM. Sale del núcleo, que esta es la parte en donde se empieza a producir la traducción, en términos de aminoácidos y se lee cada 3 fases, es decir, cada 3 nucleótidos. Y es decir, que por cada grupo, digamos, de nucleótidos le corresponde un aminoácido. Y la cadena, digamos, de aminoácidos es lo que se constituye como la proteína, ¿no? Las proteínas. Así es como se van constituyendo las proteínas, para que me entiendan un poquito mejor. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay un error en esta traducción, ¿no? En la traducción al código genético? Cuando hay un error, se produce lo que se reemplaza, lo que se denomina como mutaciones, ¿no? Es cuando se expresa en el fenotipo algún tipo de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, en vez de copiar una A, se copia una C, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde se produce una mutación, ¿no? Ahí es donde vamos a ver. Y es importante tener en cuenta, como a modo de ejemplo, yo les había hablado de, por ejemplo, una receta, ¿no? La receta vendría a ser el ARN mensajero, ¿no? Es que efectivamente nosotros el ARNM decíamos que lo que hacía era copiar la información del ADN, ¿no? Entonces yo voy a mi biblioteca y agarro el libro donde está la receta de la torta que yo quiero hacer, ¿no? Para eso voy a necesitar los ingredientes que vendrían a ser los aminoácidos, que es el ARNT, ¿no? De transmisión, ¿no? Sumando la receta más los ingredientes, sumando el ARNM con el ARNT, es que yo voy a poder traducir, digamos, esta información genética en aminoácidos y por ende se van a poder producir las proteínas, ¿no? Nada, esto me parecía que era una parte importante, más me lo anoté para poder decirlo porque creo que es un tema bastante complejo y di una aproximación o una introducción a lo que veníamos viendo que me parecía bastante importante, ¿no? Bueno, eso.
Vamos a hablar de herencia. Bueno, tenemos dentro de herencia, acá no lo hice tan teórico, van a ver que puse más imágenes que otra cosa, pero bueno, por una cuestión de que me parece que es bastante práctico en realidad esta parte. Les recomiendo mucho el libro de Lucio Cerdá porque me parece que se entiende bastante bien desde este libro. No me acuerdo bien cuál era el capítulo, la verdad, pero la verdad que es un libro que explica muy bien y bueno, nada, y explica toda esta parte genética que la verdad que parece un poco embarullada, pero la verdad que se explica muy bien lo que es lo que tiene que ver con herencia. Tenemos las cromosomopatías dentro de la herencia, tenemos las cromosomopatías y las monogénicas, ¿no? Que era lo que hablábamos anteriormente. Nosotros decíamos que había cuando hablábamos de genética al principio, habíamos dicho que estaba la parte de la genética, o sea, las áreas de la genética que estudiaba la citogenética, que tenía que ver con las cromosomopatías, que son el síndrome de Down, síndrome de Frágil X, y las enfermedades monogénicas, ¿no? Que tenían que ver con un único gen, ¿no? Las cromosomopatías tenían que ver más que nada con el número, la estructura de los cromosomas, y las monogénicas tenían que ver con un único gen, cuando está afectado un único gen, digamos. Dentro, digamos, de esto tenemos las enfermedades tenemos las autosómicas y las que están ligadas al sexo, ¿no? Los autosomas tienen que ver con cuando está afectado del par 1 al 22. Nosotros decíamos que había 23 pares, o sea, 46 cromosomas, ¿no? Bueno, los autosómicos tienen que ver con una alteración del par 1 al 22, que son autosómicos. Y los otros dos, que son X y, son los sexuales, que son los que corresponderían a enfermedades específicamente sexuales, ¿no? Bueno, tenemos los tipos de herencia, tenemos el dominante y el recesivo. Ahora vamos a ver características de cada uno. Esto yo lo hice a modo de ejemplo para que sea más ilustrativo. Esto obviamente lo pueden hacer como una actividad, ¿no? De decir si es recesivo, si es dominante, ¿no? La verdad que son ilustraciones que están bastante buenas. Bueno, los autosómicos y somáticos, ¿no? Los autosómicos son las que se refieren a las cromosomopatías, es decir, cuando un cromosoma está afectado por su número o estructura, ¿no? Las somáticas son las sexuales, es decir, son aquellos síndromes en los cuales se encuentran afectados el cromosoma X. Esto ya lo había explicado en la anterior, no sé por qué lo puse de vuelta. Bueno, veamos algunos ejemplos como para que se pueda llegar a comprender un poco mejor. Cromosoma 1 de mamá, por ejemplo, el color de pelo. El tema de los alelos, ahora creo que en la otra explicó qué son los alelos y algunas conceptualizaciones que están buenas. ¿Por qué digo cromosoma 1? Porque es una manera de decir, digamos. Este es el par, vendría a ser. Hay un cromosoma que proviene de la mamá, el color de pelo castaño, oscuro, y el otro cromosoma que proviene del padre, ¿no? Que es el pelo rubio, por ejemplo, ¿no? Los alelos, digamos, son aquellos cromosomas que codifican una misma información, ¿sí? Es decir, el color de pelo en este caso. Ahora vamos a ver algunas definiciones. Los alelos son dos genes para el mismo rasgo. Esto es lo que les explicaba recién. Por ejemplo, el color de pelo. Si los dos genes tienen la misma información, es decir, por ejemplo, si los dos padres son rubios, entonces se considera que son homocigóticos, ¿no? Es decir, mamá es rubia y papá es rubio, ¿no? Bien. En cambio, si la mamá es castaño,
tiene color castaño oscuro, claro, pelo negro, lo que sea, y el papá es rubio, estamos hablando de un alelo heterocigoto. Es decir que tenemos dos genes para el mismo rasgo, ¿no? Por eso son alelos, para el mismo rasgo, pero que son diferentes. Acá es donde se va a hablar del dominante. Solamente uno se va a expresar, por eso se llama dominante, ¿no? Generalmente predomina el castaño por sobre el rubio. Pero van a ver que lo mismo sucede con las mutaciones, con lo que son las enfermedades genéticas dominantes, ¿no? Dominante, ¿por qué? Porque es el que se va a expresar, ¿no? Bien, después tenemos, pero cuando sucede esto, solo uno de los dos será el dominante, es decir, que se expresa. Por lo cual, las patologías dominantes solo necesitan de un gen mutado para que se exprese la enfermedad. Es decir, que requieren que uno solo le pase a su hijo, le transmita a su hijo el alelo dañado para que se pueda expresar la enfermedad. ¿Sí? En este caso, en el caso de los dominantes, no existen portadores. O lo tenés o no lo tenés. La profesora decía el que lo dice lo es, ¿no? Bueno, más o menos es un poco esto. Y esto también explicaría un poco la parte de las variaciones que se pueden encontrar en las diferentes generaciones. Hubo un caso hace no mucho tiempo que se habló de una pareja que era, no sé si eran africanos o, bueno, eran de tez morena, y tuvieron a un hijo que era rubio de ojos claros, ¿no? Obviamente se especuló mucho con el tema, se hizo un estudio de ADN, un estudio bien riguroso, y determinaron que efectivamente el padre era la persona esta, el papá, el que creían que era el papá, digamos, básicamente, que lo fecundó, digamos. Entonces, un poco se puede explicar con esto. ¿Por qué? Que después en los ejercicios que hice por acá se va a ver un poco mejor esta cuestión que les digo del tema de los ojos, por ejemplo, del color de pelo, de la tez, o sea, la piel, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque el gen en realidad, por ejemplo, yo pude tener, mi papá es rubio, mi mamá es morocha. Yo soy morocha, pero quizás, ¿no? Y solo quizás, dentro de mi organismo, ¿no? Yo tengo el gen de mi mamá, ¿no? Perdón, de mi papá, ¿no? Que mi papá es rubio, por ejemplo. Y yo tengo el gen de mi papá, ¿sí? Que se lo puedo pasar a mi hijo y yo me puedo casar con una persona que es rubia y tengo el 50% de probabilidades de que mi hijo sea rubio, ¿no? Pero no porque mi marido es rubio, sino porque yo tengo un gen que determina que el color de pelo es rubio, ¿sí? Esto es azaroso y por supuesto que no es algo, digamos, es como les decía, de lo probabilístico, ¿no? Bueno, acá es un poco más gráfico lo que les explicaba, ¿no? Está la mamá, por ejemplo, daltónico, y el papá daltónico y la mamá sana, por ejemplo, ¿no? Generalmente se hace mitad y mitad, o sea, 2 hijos varones y 2 hijas mujeres. Entonces, ¿qué va a pasar en un árbol genealógico? Por ejemplo, si yo quiero determinar ¿qué pasa si yo quiero determinar si mi hijo si mi hijo va a ser daltónico o si mi hija va a ser daltónica? Entonces se hace un mapa, ¿no? Que es el árbol genealógico en donde se determina si uno va a ser daltónico o no, ¿no? Generalmente hay una probabilidad dependiendo si es dominante o recesiva. Bueno, después tenemos acá el más explicado con gráficos, la parte que es dominante, ¿no? Nosotros decíamos que el dominante requiere de un solo alelo para que la enfermedad se exprese, ¿no? No hay portadores, ¿no? En este sentido, esto tiene que quedar claro. No existen los portadores.
Esta es una de las características que tienen las enfermedades dominantes, ¿no? Los trastornos dominantes. ¿Por qué? Porque en realidad se necesita de un solo alelo para que se exprese. Entonces, si el papá está afectado, papá daltónico, está afectado, le va a pasar sí o sí ese cromosoma, se lo va a pasar a su hija y a su hijo. Pero dentro de un embarazo, por ejemplo, si yo estoy embarazada, mi marido es daltónico y yo soy sana, entonces hay mitad y mitad de probabilidad, hay un 50% de probabilidad de yo tener un hijo daltónico y un 50% de que sea sano. O sea, acá hay sano o enfermo, no hay portador, no hay punto medio. Bueno, después por otro lado le tenemos los recesivos que requieren de 2 alelos para que la enfermedad se exprese. Hay portadores, cosa que en el anterior no pasaba, y son aquellos en los cuales poseen el gen mutado, pero el otro gen compensa. Es decir, cumple la función que el otro no puede, porque está dañado, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, me voy ya quizás a las sexuales, que son las más fáciles de comprender. La mujer, por ejemplo, tiene 2X en los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son 2. Decíamos, para la mujer es XX y para el varón es XY. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el síndrome de Frágil X? Que es cuando se produce una anomalía en la patita larga, creo, del cromosoma X. ¿Qué pasa? Porque generalmente se ven más casos de efectiva enfermedad en varones que en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres compensan. Es una enfermedad recesiva. Entonces, en realidad dicen que es pseudo dominante, pero bueno. ¿Qué pasa? La mujer en realidad tiene la otra X que compensa, ¿no? Si la mujer tiene dañada la X, tiene la otra X que la compensa. En cambio, el varón no tiene la otra X que la compensa. Entonces, si la mamá le pasa al hijo la X dañada, entonces el varón va a expresar la enfermedad, porque no tiene otra X para que compense la función que no puede cumplir esa X, digamos. Bueno, lo más importante para darnos cuenta, sobre todo nos damos cuenta en estos casos cuando vemos un árbol genealógico, que lo vamos a ver más adelante, que yo puse varios ejemplos como para que se entienda. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de una misma familia, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, generalmente tenemos 3 generaciones, vamos a ver que se van a saltear generaciones, ¿no? Bueno, los recesivos saltea generaciones, en cambio el dominante no discrimina entre sexo y tampoco saltea generaciones. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de los recesivos. Acá sí tenemos portador, por ejemplo, en el caso del padre, puede ser portador y la mamá es sana, ¿no? Entonces tenemos mitad y mitad. Tenemos la posibilidad de que tenga 2 hijos sanos, ya sea mujer, varón, etc. Hay una posibilidad que haya un portador y otra posibilidad de que efectivamente se exprese la enfermedad, que tenga un hijo enfermo, digamos. Todo depende de cómo sean las variantes. Bien, este es el cuadro de Punnett, que es determinante, se podría decir, para poder, valga la redundancia, determinar, por ejemplo, si un chico va a tener los ojos grandes o va a tener los ojos chicos, por ejemplo. Este cuadro es bastante efectivo para estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa acá? En esta parte de acá arriba, en la parte superior del cuadro, vamos a poner los cromosomas pertenecientes a la mamá, ¿no? Y en la parte del costado vamos a poner los cromosomas que se corresponden al papá, ¿no? Para el color de ojos, ¿no? Por ejemplo,
Supongamos que la A mayúscula es la dominante, ¿no? Es la que efectivamente se expresa. Por ejemplo, pueden ser ojos castaños, ¿no? Supongamos. Entonces tenemos la A mayúscula. La A mayúscula. Mamá tiene A mayúscula, el papá tiene dos A mayúscula. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a saber que la probabilidad de que el que se exprese sea el del padre es de un 50%, porque es mitad y mitad, ¿no? Acá lo que se hace es tomo un cromosoma de la madre, lo pongo acá. Un cromosoma del padre, lo pongo acá. Un cromosoma de la madre, lo pongo acá. Y un cromosoma del padre y lo pongo acá. Lo mismo pasa acá. Un cromosoma del padre lo pongo acá. Un cromosoma de la madre lo pongo acá. Un cromosoma del padre acá y un cromosoma de la madre acá. Y así determinamos las probabilidades. Vamos a ver acá. Acá tenemos un 50% de probabilidades también. Esta parte es de la mamá y esta es del papá, ¿no? Hacemos la misma ecuación, ¿no? Bien. Acá tenemos dominante. Tenemos dominante, cromosoma 1, supongamos, ¿no? El cromosoma 1. Hay un 50% de probabilidades de transmitir la enfermedad. Acá pusimos. ¿Por qué? Acá ya lo hice en términos de cromosoma. Supongamos que estamos hablando del cromosoma 1, que es, no sé, que tiene que ver con una enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a hacer esta ecuación. Nosotros sabemos que el papá tiene dañado el cromosoma 1. ¿No? Pero tiene dos cromosomas. Por eso es importante la primera parte de genética, porque si no, no vamos a entender por qué cada uno aporta dos cromosomas de un mismo rasgo. Y por qué uno está dañado y el otro no. Aporta dos porque decíamos que teníamos 46 en números, en un número diploide, y teníamos 23 que son las células sexuales de números haploides, ¿no? Entonces, si no vamos a entender esta parte, ¿sí? Entonces, si no entienden esta parte, vayan a la parte de células que lo van a entender mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este papá, por ejemplo, la mamá le pasó este cromosoma y el papá le pasó este cromosoma, ¿sí? Lo que produjo que, por ejemplo, este exprese una enfermedad, ¿no? Porque es dominante. Bueno, es por eso. Por eso tiene probabilidades de que sea sano, no porque la mamá, no porque sí o sí la mamá sea sana, sino porque el papá también tiene un cromosoma que tiene que ver con el mismo rasgo que el de la mamá, que está sano. Entonces, por eso tiene la mitad de probabilidades de que tenga dos hijos sanos, que tenga hijos sanos. Y tiene un 50% de probabilidad de tener un hijo enfermo. ¿Sí? No sé si se entendió. Vamos a ver en el caso del recesivo. Tenemos el cromosoma 1 también con la misma, digamos, la misma característica. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un 50% de probabilidades que los hijos sean portadores y un 50% de que sean sanos, ¿no? En este caso estamos hablando de un recesivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué portadores y por qué sanos y no enfermos? Porque no va a tener ningún hijo enfermo. ¿Por qué? Porque necesita que los dos alelos estén afectados para que la enfermedad se exprese efectivamente. Por eso va a tener un 50% de probabilidades de que sea portador y un 50% de que sean sanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos acá. Este es el cromosoma dañado. Se lo pasa a su hijo. Este es el del padre, lo ponemos acá. De la madre sano, padre sano. Acá lo mismo. Mamá, cromosoma dañado, cromosoma 1 dañado.
cromosoma 1 del padre es sano, cromosoma de la madre es sano, cromosoma del padre es sano. Entonces tienen un 50 y un 50. Vamos a ver el siguiente. Les puse varios ejemplos como para que se entienda mejor, ¿sí? Después tenemos el 50% de probabilidades de que su hijo sea portador, en este caso, ¿no? 25% de que efectivamente sus hijos expresen la enfermedad y un 25% de que sea sano. ¿Por qué? Porque pasa así. La mamá es portadora, el papá es portador, no expresan la enfermedad. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, de este embarazo puede salir esto, ¿no? Un chico que sea enfermo, de que esté enfermo y exprese la enfermedad. O puede ser que salgan portadores y que este hijo se case con otra mujer que sea sana, entonces va pasando y va siendo portador hasta que finalmente se expresa la enfermedad, ¿no? Entonces, el genetista lo que tiene que hacer es armar un árbol genealógico para saber de dónde proviene y quién es el portador. Porque seguramente si esta pareja tiene un hijo enfermo, seguramente los padres son portadores y los abuelos también son portadores. Entonces, es ahí donde se hace ese análisis más minucioso. Este a mí me parece mejor que es más, como digo, es como más específico que el árbol genealógico, me parece a mí, no, como para determinar las probabilidades. Bien, acá ¿por qué tenemos un 50% de que sea un hijo portador? Porque estábamos hablando de las recesivas, entonces por lo tanto hay portadores. Entonces tenemos el papá le pasa esta, que es el cromosoma 1 sano. La mamá le pasa el dañado, es portador, ¿no? Porque la tiene dañada. Acá tiene un 25% de probabilidad de que sea un sujeto sano. ¿Por qué? Porque el papá le pasa el cromosoma sano y la mamá le pasa un cromosoma sano. Entonces tiene la mitad, digamos, un 25%. Acá tiene un 25 de que sea enfermo porque el papá le pasa el cromosoma dañado y la mamá le pasa el cromosoma dañado. Entonces expresa la enfermedad. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a ver con las sexuales, dominantes ligados al sexo. Tenemos un 50% de probabilidad de que tenga un hijo con la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? La mamá tiene dañada la X, ¿no? Una de las X. Como es dominante, ¿no? Es como la que decíamos del síndrome de frágil X, que es pseudo dominante. ¿No? ¿Por qué? El papá tiene la X y tiene la Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mamá, por ejemplo, en este caso, le pasa la X de la mamá, la X del papá. Acá le pasa la X a la mujer y la X del papá, ¿no? La I siempre, en este caso, por eso les digo que para entender este tipo de enfermedades genéticas, creo que estos ejemplos del sexo son los más comunes y los más eficientes como para poder entenderlo, porque la verdad que se entiende mucho mejor. ¿Por qué? Porque la I solamente va a estar aportada por el padre, porque la mamá no tiene I, la mamá solamente tiene X. Entonces, quizás, por eso decimos que es azaroso, porque quizás la mamá le puede pasar a su hijo la X que está dañada o la X que está sana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en estos dos casos, ¿no? En estos dos casos hay un 50% de probabilidades que su hijo tenga la enfermedad, ya sea varón o mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que la mujer tenga la otra X, no existe la compensación en este caso, porque es dominante, necesita de un solo alelo para que se exprese, ¿sí? Ese es el tema con este tipo de enfermedad. Bueno, perdón, es que mi perro, si no, me va a mear adentro.
Bueno, ¿no? Esto pasa en las dominantes. Un solo alelo para que se exprese. Punto. No hay otra cosa. No hay ninguna otra cosa, ninguna sorpresa, nada. Vamos a ver en las recesivas. ¿Qué pasa acá? En las recesivas tenemos mayores probabilidades, en este caso, por ejemplo, de que tenga un mayor número de sujetos portadores y que ninguno exprese la enfermedad, ¿no? Al menos hasta que alguno de sus hijos se case con una persona que también sea portadora y recién en ese caso se va a expresar la enfermedad, porque necesita de los dos alelos afectados, ¿no? Entonces, acá tenemos la mamá, le pasa la X, acá tenemos la mamá, le pasa la X dañada, el papá le pasa la X sana. Lo mismo pasa acá. La mamá le pasa la X sana, el papá le pasa la X sana. Acá no sé por qué puse la X acá, me confundí, esta no va. Porque en realidad iba acá. La mamá le pasa la X dañada, el papá le pasa la Y, o sea, el varón siempre le va a pasar, o sea, el papá siempre le va a pasar la Y. Y la mamá siempre le va a pasar la X. Por eso es más sencillo en ese sentido hacer este tipo de análisis probabilísticos, digamos, ¿no? Entonces, va a tener, bueno, esta X va acá, pero el resultado es el mismo. Va a tener 50% de probabilidades que su hijo sea portador. Va a tener 50% de probabilidad que tenga una hija portadora o un varón portador. ¿Sí? Y en estas que son ligados al sexo, sí van a ver que quizás van a ver algún árbol genealógico que van a ver que, por ejemplo, todas las mujeres expresan la enfermedad. Entonces, cuando se ve esto, es que discrimina por sexo. Quiere decir que no es autosómica, sino que tienen que ver con enfermedades genéticas ligadas al sexo. En cambio, si ven que no hay discriminación, o sea que por ejemplo tienen varones, mujeres, que es bastante variado, entonces quiere decir que son autosómicas, ¿no? Tienen que prestar atención a eso. Cuando ven un árbol genealógico, tienen que ver esto. Primero si se saltea generaciones. Si se saltea generaciones, eso me da un indicio de que estamos hablando de una enfermedad recesiva. Primero eso. Segundo, si afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Quiere decir, esto me va a determinar que es autosómica y que no es ligada al sexo, que no es una enfermedad ligada al sexo. Entonces ahí tenemos ya varios indicios que nos dicen cuál puede llegar a ser la enfermedad y reduce la posibilidad de qué enfermedad puede ser o de dónde puede provenir quién puede ser el portador, si hay portadores, si es dominante, etcétera, ¿no? Ya me reduce mucho más. Bueno, en el caso del varón, ¿no? Y acá yo les voy a hacer lo vamos a hacer acá en línea, ¿no? Pero un ejercicio como para que vean lo que les estoy explicando. Que lo voy a hacer en el próximo video porque está... Igual el próximo va a ser cortito porque no me quedan muchas diapositivas. Es más, creo que me quedan 4. Sí, exactamente 4. Así que la voy a dejar para que vemos el tema del árbol genealógico, vemos estas cuestiones. Así que lo dejo para el próximo video. Les mando un beso y bueno, ahora nos vemos.